Comienza nuevo. Buenas tardes, chicos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy en este evento, en el cual tenemos el gusto de tener a uno de nuestros egresados, el ingeniero Mario de Alvarado, el cual nos viene el cual lo tenemos como tecnólogo creativo y nos viene a dar una plática performance en la cual cuyo nombre sería Biofeedback Corporal convertido en música, imagen y experiencia sensorial interactiva. Entonces esperamos y sea de su agrado. Les dejo con nuestro compañero. Gracias. No sé si me puso eso. Buenas tardes, es un placer estar aquí de nuevo en la UABC. Yo también fui egresado, fui como ustedes, estudiando la carrera de ingeniería. Y voy a hacer un pequeño performance antes de explicar todo el proceso que hago con los sensados. Y van a escuchar pues, mis datos biorrítmicos, mi actividad del cerebro, respiración, corazón y movimiento corporal. Y eso lo convierto en visuales, como lo que están viendo atrás. Y van a escuchar pues una cama de sonidos, obviamente no es pop, ¿no? Van a escuchar una música bien abstracta, si le puedes considerar en qué categoría cae, pues sería como noise, sería la especificación. Y bueno.
Pues, es una pieza, ¿no? De lo que estoy haciendo. Ya no, pues fueron parte de la actividad del cerebro, movimiento del cuerpo, que lo estoy describiendo como una especie de término. Entonces, de la actividad del cerebro, para que te entiendas, te lo voy a explicar así a detalle, a nivel ingeniero, ¿no? Entonces, cómo funciona. Pero, por ejemplo, es una especie de término aquí del cuerpo, el Kinect, lo conocen en la teoría, que es el sensor del Xbox, ¿no? Entonces, es muy fácil de un traqueo, pues, ¿no? Y le agrego efectos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo en el espacio del centro como el espacio centro, yo le llamo, ¿no? Entonces, se tiene que hacer especie de arquitectura sonora en base a todos los datos de biofeedback. Y aquí la cuestión es, no se trata de performance, sino esta idea de que cada uno tiene un patrón diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que lo vuelve interesante. Vamos a presentar otra pequeña pieza. Y esto, por ejemplo, ese movimiento yo lo programo cuando cierro las manos simplemente para cambiar como sonidos que se van activando en relación al cuerpo. Por ejemplo, aquí desactivé unos sonidos y aquí voy a activar otros sonidos.
Muchas gracias. Lo que les enseñé o lo que les quise demostrar es simplemente utilizar pues, lo que es pues, mis datos, ¿no? Del cuerpo. Ah, pues usó el micrófono, ¿verdad? Ah, creo que sí vamos a tener que apagar la luz para que se, o al poquito para que se alcance a ver la presentación. Ah, canijo, ahí está. Bueno, pues muchas gracias. Lo que escucharon ahorita pues fue pues música, pues sí, algo distinto, pues es noise, es una mezcla de ritmos, de biorritmo del corazón, respiración del cerebro y el movimiento del cuerpo y se hizo esta arquitectura sonora y visuales. Entonces este es un terreno de completamente diseño especulativo. Si no han escuchado ese término, es algo que sería bueno investigar. Mi proyecto se llama MDAP, mi nombre es Mario Alvarado y yo tengo este proyecto que va que se llama Mindful Data Audiovisual Project. Ahí no funciona pero vamos a poner aquí porque no jala. Ahí está. Entonces, el concepto de este proyecto es que pues utiliza, vuelvo a mencionar, los sensores del corazón, respiración, movimientos del cuerpo y eso se representa en datos visuales y pues en realidad estoy ahí por al revés. Y por ejemplo, ahorita acaban de ver que estoy utilizando aquí lo que es el body tracking, respiración y los heartbeats. Entonces, a nivel visual, yo le llamo un avatar digital. Un avatar digital es que, por ejemplo, aquí en el centro de los visuales está el corazón. Esta abstracción es la actividad del cerebro, que voy a entrar a detalle cómo funciona. La respiración, y estos son los datos en tiempo real que están pasando de los sensados, ¿no? De los sensores. Y todo esto tiene que ver desde una perspectiva artística
como Kandinsky, ¿no? Kandinsky tiene que ver con la sinestesia. ¿Sí? La sinestesia prácticamente es mezclar estos estados de, por ejemplo, no sé, yo estoy tocando el piano y cuando toco un re me imagino un rojo, ¿no? O toco un mi, me imagino como un verdecito. Entonces, es una mezcla de sentidos. Entonces, a nivel tecnológico, se está haciendo este mismo principio de sinestesia. Y así como Paul Klee, también en estas imágenes querían representar, pues que se imaginen que hay un sonido aquí. Por ejemplo, aquí se miran como que hay una especie de movimiento, ¿no? Y Kandinsky quería que vieran aquí música en las pinturas, ¿no? Entonces la inspiración detrás de eso, pues es porque yo me quisiera imaginar de una manera sinestética, pues cómo suena el cuerpo humano, ¿no? Y yo creo que ahorita la tecnología actual, pues no tenemos esos niveles de sensores, pero al menos lo estoy tratando de hacer de una manera especulativa, y yo creo que próximamente cuando exista ya sensores mucho más avanzados para en realidad tener toda la data del cuerpo, pues es la idea de la conclusión de que cada uno de nosotros pues somos únicos, ¿no? Y yo estaba en la carrera de ingeniería y pues tenía este conflicto, porque yo cuando estaba estudiando aquí ingeniería en computación, pues estaba en medio entre la música y la ingeniería, porque eran mis dos grandes amores y no sabía entre el mundo del arte y la ingeniería, estaba bien confundido. Y con decirles que yo terminé la carrera de ingeniería en computación casi 10 años, o sea, 10 años me metí a la carrera de computación porque yo me daba de baja y me iba de gira con músicos, yo andaba con los Kung Fu Monkeys, que es un grupo de pan rock, formé La Ballena de Jonás, estuve con Ramona, que es un grupo de banda aquí famoso de aquí de Tijuana, pero cuando ya estaba yo con Ramona, pues me percaté que no quería estar completamente en ese mundo de la música, como que me hacía falta este amor también a la ingeniería, pues, ¿no? Que me fascina, ¿no? Hasta que me topé que con un video de Chris Vick allá en el 2011 que hizo música con su cuerpo y para mí eso pues se me hizo increíble, ¿no? Dije, pues cómo hizo ese tipo de música con el cuerpo. Dije, pues seguramente alguien ya ha investigado arquitecturas parecidas con el cuerpo y esto lo hizo Rudolf von Laban, que hizo esa especie de partituras, como si fueran partituras musicales, pero para danza contemporánea. Entonces, cada una de estas notaciones representaba una especie de movimiento abstracto del cuerpo. Y ese lenguaje se me hizo muy interesante porque él literalmente creó un lenguaje que se llama Lava Notation. Entonces dije, pues, ¿cómo se puede hacer Lava Notation en música? Y, pues, bueno, me tomé con el tutorial de un programa que se llama MaxMSP, no sé si lo han escuchado, se lo súper recomiendo, que es prácticamente MaxMSP es para hacer pues, programación visual y pueden conectar pues, cualquier tipo de sensor, cualquier tipo de artefacto para hacerlo en sonificación, para hacer audio. Después de aventarme algunos tutoriales de Stanford, porque están gratis los tutoriales de Stanford de MaxMSP, hice mi propio device y en este device se refiere a los dispositivos donde ya con el Kinect, pues el tracking del cuerpo, cada uno de estos nodos, pues simplemente yo los activo para que la persona los pueda utilizar, pues, ¿no? Simplemente le pican, por ejemplo, hand right, hand left, y es plug and play. Y es algo muy simple para si alguno de ustedes quisiera utilizar ese sistema. Ahorita lo tengo en un repositorio en GitHub, por si lo quieren utilizar. Y bueno, después de eso, una persona, pues aquí de Tijuana, amigo que le hacía los visuales a Norte, que se llama Ernesto, me manda este video de una persona moviendo un dron con su mente. Y hello, hello. Sí, sí, sí. ¿Se escucha? Muy bajito, ¿ah? Hola, hola. ¿Cuál será? Hello, ahí está. De vuelta. Bueno, entonces les decía, me encontré con ese video de que estaban haciendo pues música con música, moviendo un dron con la mente. Bueno, no específicamente con la mente, sino sería con la actividad del cerebro. Entonces decidí meter
el PECDA, no sé si lo han escuchado el PECDA. ¿Alguien de ustedes ha escuchado algo del PECDA? FONCA, ¿han escuchado del FONCA? Bueno, existen a nivel nacional fondos que si ustedes aplican para un proyecto, ya sea artístico de investigación, existen servicios en la nación que les pueden dar dinero si meten su proyecto y pueden ganar dinero. Entonces, yo metí el PECDA y te dan un dinero mensual para hacer algún proyecto artístico, científico, o también hay proyectos de investigación. Recomiendo que si quieren ir empezando, buscar ese tipo de investigaciones para que se vayan familiarizando también cómo pueden sacar fondos de algún proyecto que puedan hacer. Pues. Pero bueno, saqué el PECDA, me lo dieron para comprar estos aparatos y pues empecé a hacer la investigación de la música con el cerebro y se lo empecé a poner a un chorro de amigos. Después agarré de aquí y batallaba mucho para ponerme los electrodos y pues me rapé, ¿no? Como in the name of science. Y me di cuenta que no me tenía que rapar, ¿no? Pero no era importante, yo ya después me di cuenta que te ponían los electrodos más cómodos, ¿no? Bueno, no lo hagan. Y pues allá a nivel un poquito explicando cómo funciona ya el mecanismo o el pipeline de esto, es que los sensores que tengo conectados ahorita son tres, que es el Muse, que es el que estoy utilizando acá. Que hay varios sensores que ya se me hace bastante bueno, que es a nivel comercial y tiene 5 electrodos y también ya tiene datos del corazón, el Respiration Belt, que es para la respiración, y el Kinect, que ya a lo mejor algunos lo han visto en alguna generación.
como él, van a existir muchas personas y a lo mejor quizá a alguien de ustedes les interese esta investigación de neurociencia con tecnología. ¿Prefieren mejor así o en voz así? Va. Ok, entonces Alvin Lucier lo que hizo es que con 2 electrodos en el lóbulo frontal, que es la parte de enfrente, por medio de tipo de sonificación de excitación de los electrodos del lóbulo frontal se activaban instrumentos físicos como el tímpani o entre otros. Entonces depende de esa excitación de las neuronas, porque en realidad un electroencefalograma a nivel electrónico, si lo quieren pensar, es un op-amp, lo es, porque simplemente está expandiendo. Se cuenta que es como si fueran muchas neuronas que están gritando en un estadio y se captura esa señal y se amplifica. Eso es a grandes rasgos los que es un electroencefalograma, ¿no? Entonces, en los electros, pues ya son viejísimos, pero ya están saliendo nuevos que son invasivos, que ahorita les voy a platicar. Han existido ya otras compañías como EEG Synth, que lo pueden buscar, que ya literalmente tú puedes comprar un aparato y hacer música con el cerebro, con un sensor de la compañía OpenBCI, que OpenBCI es una compañía de Open Hardware y pueden comprar sensores como el Pulse Sensor y no tienen que pagar ningún tipo de licencia. Y bueno, ya regresando a los otros sensores que empecé a armar, pues se me metí con el Pulse Sensor de Arduino, que es el que les mencionaba. Entonces ese es un sensor muy interesante que pueden hacer también cosas con Arduino bien sencillos. Y me metí a lo que es el Respiration Belt. Y al final, pues tuve estos módulos que los utilizo para Ableton Live. Todos, si lo quieren imaginar cómo funciona este proyecto, es una especie de Eurorack. No sé si han escuchado ese término Eurorack o síntesis modular. Síntesis modular es cuando empiezas a mezclar sonidos. Es como si yo quisiera agarrar parte del movimiento del cuerpo con una parte de un alpha wave y le asigno ese alpha wave una reverberancia a la parte del cuerpo. Entonces la imaginación de cómo quieran construir esa arquitectura sonora, pues ya depende de cada usuario, ¿no? Pero dije yo, ¿y pues qué pasa con los visuales? Pues no. En los visuales, me metí a un curso de Touch Designer, que está súper suave ese curso. Touch Designer es un programa para hacer pues, visuales a nivel ya muy granular, muy atómico, ¿no? O sea, a diferencia de a lo mejor ya de inteligencia artificial que les puede hacer muchos visuales, pues ese te puede ser un nivel muy granular que a lo mejor una data muy específica quieres que caiga en ese nodo, ¿no? Entonces ya es como una especie de MATLAB, pero a nivel como de arte, ¿no? Y me metí con este curso con Sergio Mora Díaz para encontrar la visualización de este proyecto, ¿no? Y les menciono, pues Touch Designer sigue siendo un programa de programación visual, cada quien tiene sus preferencias. A mí me encanta así inline code, pero también me fascina este mundo de programación visual que te hace ver la arquitectura hacia desde todo, pues en vez de estar viendo el código constantemente, ¿no? Cada quien es su gusto, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, pues la arquitectura de esta avatar digital, pues lo logré sacar, que se presentó en la Bienal de Venecia. Y este sistema, pues a grandes rasgos, es el corazón, aquí, esta es la actividad del cerebro y aquí está la respiración. La manera en cómo se hace la traducción de esta visualización de este corazón, si a alguien le interesa, les puedo platicar a detalles cómo se hizo un Touch Designer, que está muy interesante la visualización. Pero la interpretación de poder crear avatars digitales de una persona es algo que me empezó a llamar la atención. Por lo que esta otra se presentó, esta en Shenzhen, en China, y esta pieza es un juego especulativo de este avatar digital con un agente de inteligencia artificial coexistiendo en un espacio virtual. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor va a haber un momento que nosotros vamos a estar en esa misma simbiosis tecnológica. ¿Y qué va a pasar con la inteligencia artificial? En vez de que sea dicotómico, que sea como opuesto, la inteligencia del humano, más bien dicho, es una simbiosis, así yo lo veo. Y bueno, este proceso lo presenté pues en varios lugares, en el LA Design Festival, World Design, MUTEC, que es un festival que si les interesa mucho esto de arte con tecnología, MUTEC es un lugar que deberían de buscar porque existen muchos artistas de eso, y pues Bienal de Venecia, pero más allá de hacer performances y esto, me llamaba más la atención a las personas, cómo lo estaban utilizando. Entonces les puse el sistema a muchas personas y me di cuenta que cada uno tenía una característica bien diferente, cada quien tenía un pulso distinto, una manera de reaccionar con su cerebro y su respiración. Y me estaba clavando mucho en la fidelidad de la información, como quería que fuera tan precisa que creo que caí en un error
Y lo que se me hizo más interesante era no clavarme tanto en la fidelidad, sino ya en la idiosincrasia de la persona, en cómo estaba utilizando el sistema. Entonces me llamó más la atención juntar esos patrones y personas que tenían un sonido parecido y los empecé a juntar. Entonces juntaba una persona que sonaba igual y dije, pues que a lo mejor existe en mi especulación algún tipo de patrón. Y esto lo presento en World Design Capital. Hice una instalación, una en San Diego y una en Tijuana, donde estaba de alguna manera conceptualmente desapareciendo la frontera de una manera virtual, en el que una estación se estaban conectando entre ellas, pero a nivel de puro dato de biofeedback. Entonces ahí me di cuenta que existía un patrón muy interesante como las personas lo están utilizando. Y dije, eso es como para nada más a nivel de hipótesis, ¿no? Ahí puede haber alguna información interesante que me empezó a llamar la atención. Entonces aquí es donde yo ya entré a un terreno que yo me di cuenta que no tenía la tecnología, no tenía el método científico para llegar a lo que yo quería saber, pero ya llegué a los terrenos de la especulación. Y de esos futuros especulativos, pues soy futurista, me encanta la ciencia ficción. Y a lo mejor muchos de aquí nos encanta, pues estamos en ingeniería, ¿no? Si no te gusta la ciencia ficción, estás en ingeniería, piénsalo. Pero bueno, a lo que voy es que, pues yo no quiero terminar en el mundo transhumanista como Robocop, ¿no? Nadie quiere ser Robocop, ¿no? O a lo mejor estaría chido ser Robocop, ¿no? Pero nadie quisiera ser completamente inorgánico, pues ¿dónde queda ese lado de la humanidad? O tampoco no nos gustaría, pues, que la inteligencia artificial nos domine, pues, ¿no? Pues es el futuro distópico Terminator que no deseamos. Y un enfoque más realista es este. Neil Harbison, considerado el primer cyborg del mundo con esta antenita, puede escuchar colores. Y es donde me refiero a la sinestesia tecnológica, ¿no? Entonces, esta persona ya está ampliando sus capacidades sensoriales a través de tecnología. Y bueno, te quedas pensando, pues, ¿qué va a ser el futuro de los sensores del humano? Pues, ¿no? Ya vienen los wearables, vienen todas esas cosas de biohacking, etc., que se nos va a acercar a lo mejor los próximos siglos, y pues es algo que a lo mejor éticamente ya deberíamos empezar a cuestionarnos qué es sano a nivel tecnológico, ¿no? Y pues porque ya sabemos que lo que está a vuelta de la esquina, pues sí, pues son los lentes, ¿no? Ya sabemos que vienen lentes. Yo, por ejemplo, aquí tengo estos, que son los X-Real, no sé si han escuchado, son los lentes. Aquí tengo yo mis monitores, pero ya viene el Android XR, y el Android XR ya van a estar como los lentes inteligentes, y en vez de los celulares, pues van a ser lentes, ¿no? Entonces ya tenemos una simbiosis tecnológica muy directa con el celular. O sea, ya no podemos estar ninguno otro sin celular. Cuando antes ya me tocó la generación que yo viví sin celulares, y ahora no podemos estar sin celulares. Ahora, en un futuro muy cercano, pues la gente, a lo mejor las generaciones ya no van a poder estar sin sus lentes. Ahora imagínate, va a haber gente que no va a querer estar en la realidad. Eso está, pues, peligroso. Pues entonces ya aquí estamos entrando en terrenos que si es algo que no se puede evitar a nivel tecnológico, entonces yo siento que tienen que existir nuevos campos de tecnología relacionados con salud mental. Y más allá de campos de tecnología con salud mental, ¿cómo hacer esta simbiosis tecnológica armónica? Entonces es donde entra el arte. El arte entra en este enfoque de la tecnología, porque el arte hace que al menos esta distopía puede ser un poco más agradable, aunque es inevitable, ¿no? Compañías que ya están ahorita en marcha, pues Neuralink de Elon Musk, ya es un Brain Computer Interface invasivo, o sea, no es invasivo, es que ya está implantado en el cerebro, y ya hay personas que pues pueden mandar WhatsApp con su mente, pues obviamente a lo mejor ya han visto esas noticias por ahí. Synchron es otra compañía, y en China ya sacaron una compañía competencia de Neuralink que ni siquiera, aunque tengas una discapacidad física, te lo puedes poner. O sea, ya personas así como ustedes, yo quisiera ponerme un chip porque quiero mandar WhatsApp con mi mente, pues póntelo y ya. Y esa la gente va a empezar a, pues, entrar al mundo, pues, cyberpunk, ¿no? Que va a suceder, ¿no? Y los avances y la justificación de esto es porque dice a Elon Musk que deberíamos de ponernos al tiro con la inteligencia artificial, porque si no vamos a perder ahí, cuando llegue la singularidad, pues perder como la misma frecuencia de avance, pues entonces por eso quiere que nos hagamos estos upgrades. Y bueno, Anthropic, por esa misma relación, si llegaron a ver este documento, que es muy interesante, pues habla del marketing, de cómo va a ser el campo laboral de la inteligencia artificial en un futuro próximo.
Lo que está aquí marcado en rojo es lo que apenas está abarcando y lo que está en azul es lo que posiblemente va a abarcar la inteligencia artificial. Y es algo que a todos nos preocupa, sí. Y aquí está ingeniería en computación, está arte y tecnología. Sin embargo, yo a lo que veo es que es importante sí entrar en esos terrenos de una vez, porque pues, tenemos que utilizar las herramientas. Al final de cuentas nos tenemos que estar actualizando y pues como ingenieros, pues así va a ser siempre. Yo siempre me estoy actualizando y ustedes también tienen que estar actualizando, y si nos quedamos en un solo framework, pues no, pues tenemos que seguir avanzando, pues porque así es el mundo de la tecnología, pues, ¿no? Y otro documento interesante, pues es este de AI 2027, no sé si lo han visto, que está muy interesante también, que habla lo que va a pasar supuestamente en la cuestión de la singularidad. ¿Por qué menciono esto? Porque esto cae ya en el terreno de la especulación. Y más allá de que a lo mejor una inteligencia artificial o la singularidad pueda agarrar terreno en la humanidad, existe un filósofo muy interesante que se llama Yuk Hui, y se lo recomiendo a ustedes como ingenieros también. Es como el Neo de este tiempo, ¿no? Yuk Hui habla de un concepto que se llama tecnodiversidad, ¿no? Y la tecnodiversidad habla de qué tan importante es crear nuevos medios tecnológicos o soluciones basados en la cultura de cada punto. O sea, ¿qué significa eso? Que no se aplique siempre el concepto de la monotécnica de Silicon Valley en todo el mundo, sino que se aplique diferentes técnicas de tecnodiversidad para llegar a una solución diferente a las cosas. Cuando llegue la singularidad, que si a lo mejor nos llega a nosotros, es muy importante que como ingenieros, no significa que porque el otro el ingeniero lo hizo muy bien, ustedes también lo tengan que hacer muy bien. O sea, todos pueden hacerlo a su otra manera, pero que tengan la misma solución, no importa. Y eso es donde entra la tecnodiversidad, que es muy importante que se comprenda. Y este proyecto que estoy haciendo yo con el cerebro de MDAP, esa es mi tecnodiversidad, y por eso es muy importante que se entienda qué es la tecnodiversidad. Y bueno, en mi tecnodiversidad, mi referencia es algo y unas palabras mágicas que se llaman sesgos cognitivos. Mi sesgo cognitivo y mi tecnodiversidad es que mi relación con la tecnología deseo que sea lo más natural posible. O sea, ¿qué significa eso? Que se acerque a la naturaleza. Entonces yo estoy tratando de hacer un proyecto que el que es el fundador, el que está emitiendo las señales, es el cuerpo humano, pues, a través de tecnología para la expansión de este concepto sinestético de la tecnología. Y bueno, un libro interesante que si les llama la atención es este Homo Deus de Yuval Noah Harari, que habla de que el humano que somos ahorita aquí va a llegar a ser el Homo Deus, la siguiente evolución del humano forzada, nosotros por la propia evolución de la tecnología y la inteligencia artificial, y vamos a llegar a este punto del hombre casi Dios. El Homo Deus, pues ya sigue lo que yo temo que va a suceder, que ya sigue el transhumanismo, que va a haber este mundo de los lentes, los chips, que vamos a empezar a escucharlo a través de estos 100 años, va a haber cada vez personas con implantes artificiales, impresiones de órganos artificiales, etc. Después sigue ya el post-humano, que ya es cuando deja de ser humano. Y en el libro que explica que cuando dejas de ser humano, existe la pregunta filosófica, ¿qué es humano? ¿No? Y esa pregunta de qué es humano es algo que se va a cuestionar la humanidad en su momento, porque aquí lo explican bien chido. Y después del humano sigue el hombre casi Dios, que no sabemos qué es, una fusión del hombre con el universo, no sabemos qué puede hacer, pero existe esta evolución forzada por la tecnología que estamos haciendo, y ahorita en los tiempos de inteligencia artificial se está acelerando como un exponencial. Y bueno, yo me quedo pensando qué va a ser en ese exponencial, pues es donde entra la especulación de lo que voy a entrar a una maestría aquí en UCSD, que es justamente de diseño especulativo. Voy a especializar justamente en estas como cuestiones éticas, filosóficas, ¿no? De qué es lo que va a implicar ese tipo de tecnologías. Y yo me imagino a lo mejor una humanidad que se van a empezar a conectar a un tipo de inteligencia artificial más avanzada que nosotros, no sé, o a lo mejor a la naturaleza, por algunos patrones como el mycelium, o a lo mejor el humano se da cuenta que su cerebro es una computadora cuántica y a lo mejor tenemos la capacidad en un futuro de transferir nuestra mente hacia un mundo digital. Entonces, esos son terrenos muy de ciencia ficción,
pero va encaminado hacia ese punto. Entonces yo creo que como ingenieros tenemos ahorita, estamos en un momento muy chido, la verdad, porque estamos en la época de la información. Si lo queremos mirar, que si el mundo está como todo catastrófico, yo lo veo todo lo contrario. Eso sería un sesgo cognitivo. Pues bien dicho, estamos en momentos de aprender, de hacer cosas, de hacer cambios posibles que la verdad yo estoy haciendo en este proyecto de MDAP y es mi investigación y espero que de alguna manera alguno de ustedes pues también tengan la inspiración de hacer lo que quieran como ser ingenieros. Y bueno, esto fue toda mi plática. Espero que les haya agradecido la plática y muchas gracias. Y si tienen dudas, en confianza, me pueden preguntar. No, no tengan miedo. ¿Alguien tiene una duda? Porque esta es la versión 2. Y después de la versión 1 está bien, pero la versión 2 está mucho más estable. Y después de esta está el Kinect Azure, pero el Kinect Azure ya está descontinuado. Entonces, hay otros tipos de sensores aparte del Kinect. Hay muchísimos que son de RGBD, pero si quieren profundidad, sí busquen RGBD. Si no quieren entrar así a un sensor, pues pueden usar Media Pipe y nada más lo corren y ya les hace tracking de cuerpo. Y eso ya lo pueden usar como para cuestiones como de, pues de cámaras de vigilancia para ciertos movimientos. Se puede meter allá a Vision AI, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguien tiene dudas? En confianza, no tengan miedo. ¿No? Ahora ya. Empezó muy tecnológico, empezó muy en el concepto sí, de ingeniería y me engrané mucho en la fidelidad de la información porque sí quería que la información sea lo más como fiel posible de lo que estaba llegando, porque no sabía si era ruido, entonces me tuve que meter a entender como bandapasos para filtrar la señal, saber si esa señal estaba justamente limpia. Entonces, después de que le empecé a poner el sistema a las personas, me empezó a llamar más la atención la personalidad de cómo utilizaban el sistema. Entonces, ese lado psicológico de la tecnología fue donde me empecé a encaminar. Después de encaminarme el lado psicológico de la tecnología, me empecé a ir por el lado especulativo, de lo que en realidad ya no alcanzo a ser, pero qué podría ser, y esa es la especialidad que voy a hacer en UCSD. Dudas, no tengan miedo. A ver, por acá. Gracias. Tengo entendido, los artistas pueden llegar a sufrir este bloqueo. Y esto, bueno, por lo menos conocidos que están en artes, por ejemplo, dicen que tienen que relajarse, buscar algo en lo que distraerse, y en algún momento se les va a pasar, obviamente trabajar en ello, ¿no? Pero lo ideal es no seguir forzándolo porque termina siendo contraproducente. Pero uno como ingeniero, cuando se topa con un problema, termina motivándose más todavía para poder deshacerse del problema. Entonces, tú como un ingeniero artístico, ¿cómo lidias con esa contradicción al momento de, estoy seguro de que esto no salió a la primera? Entonces, sí o sí tuviste que haber pasado por una, dos o tal vez más cosas, más escalones difíciles. ¿Cómo lidiaste con eso? Pues yo creo que todos tenemos burnouts, ¿no? Ajá. A todos nos da burnouts por ingenieros porque nos clavamos y no paramos y le queremos dar, ¿no? Entonces yo creo que mi clave es saber cuándo decir voy a descansar, ¿no? O sea, porque si no te da un burnout, ¿no? Entonces como para un ratito, ve a correr o ve a hacer algo, pero no clavarte tanto, porque yo sí me iba recio, ¿no? Y quería sacar todo, pues. Entonces yo creo que el burnout es cómo lo vas a lidiar. Y a nivel artístico, pues sí, tenía que ser muy paciente. Pues yo soy muy paciente, saber que cada reiteración era un avance. Entonces eran esos microavances que a mí me iban motivando, pues. O sea, no estaba esperando el final. Ah, yo quiero llegar a esto. Y es donde yo llegué al punto que ya la tecnología no era suficiente, pues, ¿no? No tenía acceso a tecnologías. Imagínate un chip que me pueda meter y me saque toda la data, pues no existe todavía. Entonces ya entro a esos terrenos de filosofía, pues, ¿no? Y es donde me empecé a ir por ese caminito. Pero sí, como artista e ingeniero, sí es una mezcla muy interesante, ¿eh? Yo creo que en realidad todos los ingenieros, aunque no lo veamos, somos artistas, ¿eh? Porque sí somos al final creadores y solucionamos problemas. Sí es. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿O ya? ¿Allá? Ajá. Pues en la maestría de UCSD, yo creo que voy a caminar en diseño especulativo.
y ahorita estoy pensando qué es la tesis en esa especulación va a ser, pero ya estando ahí en la carrera, yo creo que se me van a abrir muchos mundos, porque en esa carrera pues entran neurocientíficos, entran ingenieros, entran muchas personas de muchas ramas para hacer una solución. Entonces yo voy a entrar en ese campo muy abierto, y uno empieza como ingeniero y a veces pues no sabe qué caminos, y yo apenas estoy encontrando ese camino entre el arte y la tecnología. Y gracias a este proyecto, por hacer mis cosas bien raras que hago, me han abierto muchos caminos. He hecho instalaciones en museos, en China, en la Bienal de Venecia, todo por decir, yo lo quiero hacer porque me da la gana, en ese sentido. Y eso me ha llevado a estos mundos, ¿no? ¿Mm? Yo creo que es de los dos lados, ¿no? Sí, pero al final fue esa inquietud de querer escuchar. Pues yo vengo de ser músico antes de meterme a la carrera de ingeniería. Entonces siempre estaba yo en la música desde pequeño. Entonces siempre me acostaba y escuchaba mi respiración y mi corazón. Y pues siempre tenía curiosidad, ¿y qué tal, cómo se escucharía el cuerpo humano, no? Entonces fue a raíz de ese cuestionamiento, pues entonces ya empecé a investigar sensores de cómo convertir eso. Pero mientras más me metía a esa virtualidad, me di cuenta que sí, pues ya después de ver así mucha ciencia ficción, te das cuenta que pues sí es necesario ese lado biológico, humano, real en ese mundo intangible de la virtualidad, ¿no? Ujú. Sí, puede ser cualquier, es donde entra esa imaginación. Yo pensé en visuales y música, pero puede ser DMX, puede ser cualquier tipo de sistema de interacción. Es donde se conectan las cosas. Eso es donde digo, pues ¿cómo conecto el cerebro con la música? Pues este sensor Python, ¿no? Ya encontré, entonces se va conectando, y esas ideas se van juntando, pues, ¿no? Pero al final yo creo que esa pregunta de artista y músico que mencionabas, yo creo que al final lo estoy haciendo porque creo que todos somos música andante. Yo creo que cada uno de nosotros somos una orquestita musical, y se me hace muy interesante que cada persona se dé cuenta que es muy único y especial, pues en cierta manera. Mm. ¿Qué? Puede ser un reggaetonero por ahí con la... Así, sí me ha tocado, hay raza que le sabe reggaetón. Dije, bueno, es que sí le pongo los sensores a muchas personas. Igual un día voy a estar haciendo sesiones ahí en la Casa de la Cultura de Playas. Me dieron un lugar para hacer esta investigación. Entonces ahí voy a estar haciendo sesiones cada rato. Ahí sí, no, casi no me voy mucho en las redes sociales porque soy medio anti-Matrix, pero ahí estoy metido como MDAP. Y ahí voy a postear de repente, hey, ¿quién quiere venir a hacer una sesión para hacer? Yo lo que voy a hacer, y no cobro los datos. Todos esos datos los voy a recopilar para fines de investigación, ¿no? Y la idea después, es generar como una especie de vinil de cada persona, ¿no? Perenganito, vamos a escuchar Perenganito, voy a poner el vinil de Perenganito. Y yo voy a poner, ¿y si qué tal si mezclo Perenganito con Perenganita? Es buena mezcla. Y así voy a hacer DJs de personas. No, 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 eso, por eso mencioné el PECDA, porque mucha gente no conoce que existen este tipo de infraestructuras de gobierno que te dan dinero nada más para que hagas lo que tú ya no tienes que regresar. Lo único que tienes que regresar es pues tu pieza o tu investigación que hagas a la sociedad, pues. Entonces tú buscas PECDA, buscas FONCA, Toño, que aquí es un excelente doctorado, ¿no? También estaba metido en ese tipo de investigaciones. Y bueno, les recomiendo que sí busquen
Pues ese tipo, hay una palabra mágica que también aparte de becas se llaman grants. Busquen eso. G-R-A-N-T-S, grants. Y existen grants en todo el mundo de investigaciones para no sé qué, y te pagan el vuelo, te pagan el avión, te pagan la investigación y todo. Entonces yo les recomiendo que vayan buscando esas becas porque es dinero que están dando para que pues hagan lo que ustedes quieran hacer, pues, ¿no? Yo no conocía también eso a la edad de ustedes, pero sí les recomiendo que vayan viendo ese tipo de oportunidades que están allá afuera. Sí, querido hacer de hecho una máscara, una máscara que tenga un sensor así de respiración, pues se hablo del ritmo del cerebro y aquí tendría todo en la máscara, ¿no? Y al rato va a ser como Darth Vader vestido, ¿no? Pero sí me gustaría hacer una máscara y obviamente un chaleco, sería lo ideal. Pero al final de cuentas, hay una persona que sí hizo algo así, que se puso todos sensores alrededor del cuerpo, pero ya mi objetivo ya llegó el momento en el que ya no me quiero clavar tanto en esa fidelidad de esa información, sino lo que sigue, ¿no? Y ya es tecnología que no existe y esa es la investigación a la que me voy. Y por eso les menciono Yuk Hui, porque Yuk Hui es un filósofo increíble que también fue ingeniero en computación, se metió en la filosofía y está metido en estos mundos de, pues de lo que sigue del poshumanismo, ¿no? Se lo recomiendo. Ajá. Sí, se lo puse una vez a mi perrita. Me puse el corazón y estaba haciendo música con mi perrita. Pero también en Guanajuato hice una instalación con plantas, ¿no? O sea, que estaban los sensores de plantas. Entonces, junté muchas plantas y me puse las personas en medio para que las personas, pues, llamearan con la naturaleza, ¿no? Entonces, sí, me ha abierto a esas perspectivas, ¿no? Y ya, por ejemplo, pues, si me voy más lejos, pues, claro que me gustaría escuchar cómo sonaría la Tierra, ¿no? O el universo, ¿no? Hay algo de las plantas que se me hizo bien interesante. Hay un sensor que se llama PlantWave. Yo todo este tipo de sensados, yo todavía no les tengo como 100% que es información así legit, ¿no? Porque cae un poco en la pseudociencia todavía, pues, ¿no? Pero sí es algo que se está como evocando. O sea, sí me gustaría entender más la investigación de la conversión de esos datos de la planta, ¿no? Pero algo que sí me hizo muy interesante es que tenía dos sensores en las plantas y pasó una moto así, y dejaron de ser música, ¿no? Y me llamó tanto la atención eso. Y yo pensé que era un caso aislado, pero no, resulta que cada vez que pasaba esa moto, las plantas se callaban. Dije, oh, eso es muy interesante. Entonces, son tipo de esas investigaciones que todavía son terrenos muy experimentales, pues, ¿no? Pero yo sí pienso que en el sonido o en esos patrones, pues hay eso invisible que todavía no vemos, ¿no? Pero sí hay una información que a lo mejor está ahí y luego me dicen algunos amigos, ya al rato va a estar como Jacobo Greenberg, ¿no? Queriendo conectar a la gente. Y yo, no, no van a desaparecer, ¿no? Pero sí, sí lo utilizaban otros sensores. Sí. Pues yo creo que aquí la fuerza está muy fuerte entre nosotros, ¿no? Entonces sí sería muy interesante, ¿no? Ajá, pero sí lo he hecho, claro, ¿no? Ajá. Entonces sí hay una respuesta muy notoria. Hay personas que sí quieren comprender así de una manera muy meticulosa, ¿no? Y hay personas que nada más se dejan ir. Pero yo los invito para que chequen cuando voy a hacer postear esto, de que haga las sesiones, pues para que lo vayan y lo prueben por ustedes mismos y a ver cómo se sienten en el sentido, ya caen en la musicoterapia de este efecto. Entonces, a nivel musicoterapéutico, una persona con TDAH o autismo, pues claro que es increíblemente beneficioso, ¿no? Ah, hola. Yo tengo entendido que la música
internamente nos hace muchos cambios a nivel fisiológico, desde el ritmo cardíaco o las ondas cerebrales. No sé cuál sea el punto de esto en el sentido de que si quiera desarrollar un producto en específico o si quiera hacer un open source para que cualquiera pueda armarlo en su casa o enfocado en el sector médico. No sé si hay alguna forma, por ejemplo, de un paciente con estado vegetativo o algo, poder ver sus señales o, como dice, musicoterapia, que pueda hacer, de hecho, lo contrario, o sea, que se puede estimular a la persona con dichos sensores, pero pues con música externa. No sé, y me gustaría preguntarle, hacia qué ámbito lo quiere enfocar y si que es posible esto último que dije. Definitivamente sí es la musicoterapia, ¿eh? Sí cae en el ámbito de la musicoterapia con un trocito de filosofía, ¿no? Que le estoy metiendo ahí por lo especulativo de las cosas, pero sí va muy enfocado hacia la cuestión de musicoterapia o en general la terapia virtual, por así decirlo, ¿no? Entonces yo sí veo un futuro muy complejo que todavía ni siquiera nos alcanzamos a distinguir cuando vienen ya estos avances de tecnología, de inteligencia artificial. Entonces sí siento que es muy importante este lado biológico del ser humano juega un papel en la virtualidad, ¿no? Entonces sí cae mucho en la terapia de la cuestión digital, ¿no? Ese sería mi enfoque más psicológico, correcto. Ujú. Para todos, sí. O sea, y sí lo va a hacer. Y si alguien de aquí también le interesa contribuir jugar un poco con esta investigación, estoy abierto a quien quiera colaborar conmigo, ¿eh? Pues bueno, creo que voy a concluir las. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren alguien más preguntas? Ah, mira, ya. Acá primero. Ahorita que tocamos lo de la neurodivergencia, quería saber si ha como testeado este sistema en personas con enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo Parkinson o demencia senil, y qué diferencias hay de alguien normal. Tuve una amiga que le daban ataques epilépticos y en sus electros eran muy distintos, ¿no? Había ciertas ondas que se iban bien abajo hasta bien arriba, entonces el sonido sí era bien notoriamente distinto a los demás, ¿no? Entonces había unos patrones muy curiosos o personas que, por ejemplo, en el Epoch Emotive había un tipo de ansiedad, entonces yo podía escuchar cuando una persona apretaba mucho sus dientes, ¿no? Pero también, y ese apretar esos dientes, pues es como un tipo de bruxismo, ¿no? Y ese bruxismo escuchaba esa nota aguda, entonces ya eran los mismos sonidos y ya cansaba de escuchar esos patrones. Entonces me sentía como una especie de psicólogo ahí definiendo a las personas con el sonido, pues, ¿no? Pero lo que se vuelve a nivel científico es que no puedo caer en un sesgo de confirmación, que es muy importante porque si digo, ay, si todos los patos son azules aquí en Tijuana, ay, ya todos los patos son azules, ¿no? O sea, tengo que saber que los patos allá son verdes, entonces pueden ser casos aislados, entonces por eso se ocupa ese método científico de corroborar justamente que porque a lo mejor ese proceso de bruxismo de esa persona, pues a lo mejor era un problema fisiológico, pues, ¿no? Entonces esto cae en la pseudociencia, hasta cierto punto especulativo, pero es un paso hipotético, pero sí, el patrón es muy interesante. No, pues les pido permiso, obviamente, ¿no? O sea, les tengo que me firmen, ¿no? Pero antes sí, yo sí agarraba información sin querer, pero no me estaba dando cuenta que se estaba grabando. Y yo me quedé, ups. Pero sí pido que me firmen para justamente grabar, porque lo que se graba es actividad del cerebro, es corazón, respiración y algunos movimientos del cuerpo, ¿no? Entonces ya me piden si quieren cada uno qué tipo de sensores son los que quieren. Por ejemplo, no, nada más respiración, pues pura respiración grabo, ¿no? Entonces sí, hay mucha respeto en ese tipo de datos, ¿no? Y esa data sí me va a ayudar mucho para futuras investigaciones que todavía ni siquiera comprendo, ¿no? Ay, primero acá la maestra. Okay. Bueno, mi pregunta es parecido a la que comentaba el compañero acerca de la neurodivergencia. A las personas que no son neurodivergentes, pero que tienen problemas psiquiátricos, esquizofrenia o un psicópata, ¿varía con respecto a una persona normal o una persona que no tiene esos problemas? ¿Hay manera, lo tienes registrado? No, actualmente no, porque ya eso es a nivel ya como diagnóstico, entonces no podría obtener porque todo es puro fisiológico, entonces ocuparía ya un diagnóstico
una persona, pero estaría interesante juntarme con una persona que hace neurociencias y empezar a hacer ese tipo de investigación, claro. Entonces ahí ya se podría definir los patrones de una persona que tenga ciertos rasgos, ¿no? Pero sí, en neurodivergencia, una persona neurotípica, yo creo que en realidad es muy difícil de que se pueda observar todavía esa información, ¿no? Pero pues yo creo que casi ya todos somos neurodivergentes. Pues ya está la idea para alguien por ahí, ¿no? Ah, allá. Ajá. Pues yo creo que ahorita viven en tiempos bien súper chidos de inteligencia artificial. Entonces ya pues existe Cloud Code, ¿no? Es una maravilla de programa, ¿no? Entonces ya nada más le dices, ay, quiero hacer esto, y te lo hace, ¿no? Yo creo que es el pensamiento, ¿no? De qué es esa cosa, por más guajira que sea, pues háganlo. O sea, no se detengan porque piensan que va a estar raro o que la gente los va a juzgar, que no, nada de eso. Sean lo que quieran hacer en su cotorreo de ingenieros o de artistas, lo que sea. Y pues ya tienen las herramientas ahorita a todo lo que da para hacer cualquier tipo de aplicación, investigación y todo, ni se diga, ¿no? Viven ustedes en tiempos de luz, ustedes, ¿eh? Tienen acceso a increíblemente demasiada información. Y pues aprovechenlo. No, yo he hecho muchas colaboraciones con otros artistas, ingenieros, y cada uno ha aportado una semillita muy indispensable al proyecto y también yo para sus proyectos. Entonces yo por eso siempre estoy abierto a las colaboraciones, porque siempre se aprende de colaborar. Trabajar en equipo y con personas creo que es muy nutritivo siempre, ¿no? Entonces me ha tocado con otros artistas, me tocó una artista en Los Ángeles que ella diseñó una cama como vibroacústica, entonces mezclamos, por ejemplo, la cama vibroacústica con el sistema para como sacar música mientras una persona está dormida, por ejemplo, ¿no? Entonces, como música del sueño, ¿no? Entonces, cosas como esas son como muchos campos que están desarrollándose en este mundo, pues de tecnologías como Brain Computer Interface, ¿no? Que existe otro campo raíz de eso porque viene fuerte esta tecnología, que existe algo que sí está preocupante que se llama neuroprivacidad, ¿no? Entonces, la neuroprivacidad, pues viene también, es algo que se tiene que también ir viendo. Pero sí, regresando a tu pregunta, sí, colaboraciones siempre. Entonces, si alguien quiere colaborar, con gusto, yo encantadísimo. Wow. No, está bien padre esto. Por mi parte lo veo más por las posibilidades de las implementaciones que se dan y lo están viendo varios chicos de voladas. Estás capturando un montón de información, estás haciendo una copia o algún escaneo de una persona. Entonces, tú lo estás viendo por la parte del arte, el cual es maravilloso, lo cual es bastante interesante. Estuvo genial tu performance. Y otros de los chicos, que es lo que me gusta mucho, la variación que tú mismo estabas mencionando de cómo se pueden manejar las diferentes cosas con diferentes sensores, estás utilizando únicamente estos sensores y existen cientos y se siguen fabricando más y se sigue agregando eso, ¿no? Entonces hay mucha área y eso me gusta mucho que lo estés mencionando, hay mucha área de investigación, no estamos limitados, no están limitados ustedes ni nosotros hacia enfocarnos en una sola cosa, ¿no? Entonces, por eso se hacen estas pláticas de cada semestre, se están tratando de traer a egresados exitosos que nos permitan un momento su tiempo para podernos dar estas palabras y presentaciones y esperemos unos talleres por ahí después, para poder acercarles esa perspectiva diferente o abrir la mente de que no todo es ser un ingeniero programador y no más, ¿no? Y es lo que hemos estado trabajando con eso. Le agradezco demasiado, Mario. No, tenía varias preguntas, pero ya lo dejaremos para una plática por fuera, pero
Muchas gracias, chicos, por su tiempo. Muchas gracias por estar presentes aquí. Por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y de nuestra Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, otorgamos esta constancia de participación al ingeniero Mario de Alvarado. Agradezco su participación en el evento Voces de la Ingeniería en Computación y en Software de nuestras dos carreras, con la conferencia Biofeedback Corporal convertido en música, imagen y experiencia sensorial, el día de hoy, 12 de mayo de 2026, firmado por nuestro director. Muchísimas gracias. Listo, chicos. Bueno, le paso el micrófono a él para que nos diga lo de. ¿De cómo? Ah, sí, sí, sí. Igual si alguien ya no tiene clases y tiene un tiempecillo y quisiera probar unas partes de los sensores, pueden quedarse y ya para se tienen que ir a sus clases, pero va a ser muy lento, entonces no van a ser muchas personas. Pero lo que puedo hacer para facilitar la rapidez, puedo poner el sensado del cuerpo. Sí, claro. Sí, sí. Y también mencionar que... También mencionar que hago talleres a veces de programación creativa. A eso se le llama programación creativa. O si buscan trabajos como los que yo estoy haciendo, que existen muchos en el mundo. Uno piensa que a lo mejor arte con tecnología no hay trabajos, no, sí hay muchísimo. Y se le llama Creative Technologies, ¿no? Entonces es una especialidad que se hace, ¿no? Entonces yo hago talleres para enseñar programas de programación creativa como Touch Designer o Max MSP. Si a alguno les interesa, pues podría hacer un taller aquí o allá en Playas, en la Casa de la Cultura de Playas también puedo estar haciendo workshops. Entonces si a alguien le interesa, pues ahí me sigue en redes sociales. Aquí también, claro. Bueno, si les mencionaba, yo creo que ahorita nomás voy a tomar un tiempecito para hacer el setup. Entonces voy a dejar el sistema para cuerpo nada más. Y sí les puse a todos los sensores, pero como se tarda mucho en calibrar en cada persona, pues voy a tardar una eternidad. Entonces, para hacerlo más rápido, pues el Kinect es lo más instantáneo, menos para que puedan percibir, hacer música con su movimiento, ¿no? Y pues muchas gracias por haber venido a esta plática y espero que sea una de muchas. Listo, chicos, entonces por nuestra parte es todo. Muchas gracias, sean un muy bonito día. Y a quien guste quedarse, se puede quedar.